Cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida a este espacio de educación en salud, este espacio en donde damos cabida a todos los conocimientos de las personas que trabajan en farmacias naturales, en tiendas naturistas y, por supuesto, a los que conocen esta línea maravillosa de Hacking de Francia. Estos espacios los promovemos mes a mes con el propósito de hacer educación en salud, de que ustedes conozcan nuestras propuestas terapéuticas en suplementos dietarios, alimentos, yo diría superalimentos, esencias florales, todos los conceptos que ya nos identifican en todo el territorio colombiano, bueno, y esperamos que también en otros países. Quiero que por favor me confirmen la recepción de audio, que tengan una adecuada recepción de audio. Por aquí ya nos están saludando de Villavicencio. Bienvenida, Jamie. Sarita, te agradezco una notica de que todo esté bien. Muchas gracias. Hoy con un tema muy interesante. Hablar de corazón no solo es una obligación en el contexto de la salud pública, sino que es un tema bastante apasionante, es un tema que lo vemos en el día a día en la consulta. De 5 pacientes que consultan diariamente, 1 tiene alguna complicación de tipo cardiovascular, ya sea hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome metabólico, que es el conjunto de todas estas patologías, sobrepeso u obesidad dentro del marco de los trastornos cardiovasculares. O sea, el que tiene sobrepeso, colesterol, o también el evento de hipertensión arterial. Muchísimas gracias por la confirmación. Muy bien, permítame. Sarita, por favor, confírmame que tengamos buena recepción de audio. No me permite manejarlo aquí en la diapositiva. Se bloqueó este de aquí. Se bloqueó el programa, Carlos Felipe. Sarita, tenemos que hacer confirmación por otra vía de que tengamos una buena recepción de audio. No deja mover más. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Sí, ya no me deja mover el programa. Me dice, sí. Pero, ¿ya no me escuchas, Sarita? ¿O sí me escuchas? Ok, bueno, espérate, vamos a ver. Pero, Sarita, ¿tú me escuchas? Es que yo aquí no tengo cómo... Ok. Sí, ya apareció. Ahora si quiere muévalo y pues. De nuevo, bienvenidos a este espacio de educación en salud con Laboratorios Hacking de Francia, hoy hablando de corazón. Además, una propuesta bastante interesante, conservar un corazón saludable hasta los 120 años. ¿Y cómo es posible esto si sigue siendo el infarto agudo de miocardio la primera causa de muerte en el mundo? Si siguen siendo las enfermedades cardiovasculares las primeras causas de incapacidad en todo el planeta Tierra. Más del 70% de los afectados por algún tipo de enfermedad cardiovascular termina en una discapacidad completa, ya sea por accidente cerebrovascular, por infarto agudo de miocardio o por disfunciones arteriales periféricas. Hablar de corazón tiene además de una relevancia epidemiológica por lo que les acabo de describir, porque
definitivamente muchos son los afectados, también es en el contexto de la salud preventiva donde más fuerza toma la enfermedad cardiovascular, en donde podemos trabajar en el sano con factores de riesgo, o sea, aquel adulto joven que no se alimenta bien, que es sedentario, que además está aumentando de peso y que por allá tiene unos antecedentes genéticos de diabetes, de hipertensión arterial. Eso es lo que conocemos como prevención primaria. Y también tenemos el contexto de la prevención secundaria en el paciente que ya tiene unas patologías preestablecidas como hipertensión arterial, diabetes mellitus o resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos altos y la tendencia a la obesidad. Esta persona que ya tiene estos factores de riesgo, hacemos prevención secundaria en órgano blanco. En estos pacientes nos ocupamos de cómo proteger el corazón, cómo proteger el cerebro, el nervio óptico, las extremidades, que son los órganos vulnerados por la patología cardiovascular. Pero ¿dónde inicia todo esto? ¿Desde dónde es que parte la problemática de enfermedad cardiovascular? Esta diapositiva les está mostrando una arteria con un proceso de formación ateromatoso. Entiéndase ateroesclerosis como el fenómeno de depósito de moléculas grasas y además de lipoproteínas en la capa íntima de las arterias, en el endotelio. Allí se permite la formación de estas montañas de grasa que se vuelven el factor predisponente, el factor de obstrucción de este conducto por donde viajan nutrientes, por donde viaja el oxígeno y que si van creciendo estas montañas de grasa, estas montañas de lipoproteínas, pues pronto va a quedar la luz de recorrido en más del 70, 80 o hasta un 100% obstruida, llevando la pérdida completa del afectado. Esto es lo que pasa en el cerebro, esto es lo que pasa en el corazón, en las extremidades, en el riñón, en la retina, en el nervio óptico. Es un fenómeno de obstrucción del recorrido del oxígeno, nutrientes dentro de las arterias y el impacto que se genera al final es un desabastecimiento, una pérdida de la continuidad de los nutrientes hacia el órgano y con esto pérdida funcional casi completa del mismo. Por eso es que hoy nos ocupamos de arterias. Nuestro argumento hoy estará basado en cómo manejamos el metabolismo como un factor condicionante directo. Si usted tiene sobrepeso, si usted está en un grado de obesidad, usted tiene un factor de riesgo directo, tanto para hipertensión, colesterol, triglicéridos altos, diabetes y posterior a adquirir estas patologías, un accidente cerebrovascular o un derrame cerebral, un infarto agudo de miocardio, un paro cardíaco y también fenómenos crónicos a nivel de riñón. Entonces, esta es la gran protagonista y quiero que ustedes vean la secuencia. ¿Cómo es que empieza todo esto? La arteria, en principio, nace sana, aunque me recuerdo mucho un docente que hace más de 14 años decía en estudios en Europa, en algunas regiones de Europa, Canadá y Estados Unidos se realizaban necropsias en mortinatos. Mortinatos son niños que en el momento del parto fallecen o se mueren in útero, pero ya en un desarrollo completo, o sea, ya a las 40 semanas. Se hicieron estudios en Europa, en Canadá y en Estados Unidos de estos mortinatos y se observó, en muchos de ellos había que hacer necropsia, que ya existían en el momento de la formación completa, casi en el momento del nacimiento, formación de placas ateromatosas. Era, digamos, sorprendente encontrar este tipo de cambios donde el feto, o más bien el recién nacido, jamás había consumido ni cerdo, ni procesados, ni estaba sedentario, pero ya estos patrones de cambio arterial podrían estar condicionados genéticamente o por el metabolismo materno. Lo cierto es que en teoría todos nacemos con las arterias limpias, todos tenemos una luz de recorrido 100% óptima cuando empezamos nuestros primeros años de vida. Pero depende del tipo de leche que le dan al niño, de la carne que inicia a comer el chiquito, los carbohidratos procesados, los carbohidratos refinados, los alimentos con colorantes, saborizantes, sales, los que van gestando este proceso de formación ateroesclerótica, que es la que al final del recorrido puede ser a los 30 años, puede ser a los 50 años, 70 años, qué sé yo, de acuerdo a los hábitos de este paciente, que puede llegar a obstruir más del 70%, en donde pueden hacerse manifiestos, y esto también está referenciado en la mayoría de los estudios publicados en las asociaciones de cardiología, tanto americana como europea,
y en algunas publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en donde en más del 70% de obstrucción empiezan a hacerse evidentes los síntomas que referencian una disfunción cardiovascular. O sea que mucho tenemos que hacer para que en un 70% se obstruyan nuestras arterias y empecemos con una disfunción significativa del cerebro, del corazón, del riñón o de las arterias en general. Pero ¿qué es lo realmente importante, diría yo? Bueno, digamos, en medicina preventiva, en esquemas de salud preventiva primaria, pues que esa placa no se forme. O sea, que desde niños estemos alimentando a los chiquitines con frutas, con verduras, generemos la conciencia del antioxidante, del recurso de protección arterial primario, que son los ácidos grasos poliinsaturados, tanto de cadena corta, que son los vegetales, como de cadena larga, que son los que aportan los peces, que sería de protección de la capa íntima de las arterias. Y también, por supuesto, en los que ya están más avanzados en edad, tal vez los que ya tienen enfermedades condicionantes, como lo mencionaba, hipertensión, entre otras, a que no se rompa la placa. Porque esa placa puede reducir la luz de recorrido, pero si permanece estable, digamos, el desastre en cerebro, en corazón, en riñón, de pronto sea menos probable. Pero en el momento en que se revienta esta placa, ese huequito en la placa hace que lleguen plaquetas y esa cicatrización asistida por las plaquetas son las que generan el taponamiento completo de la arteria, llevando al evento funesto que ya hemos mencionado. Entonces, esto es para que ustedes observen qué tanto ejercicio estamos haciendo, cómo nos estamos alimentando, cuál es la estructura nutricional que hemos establecido de la infancia, adolescencia, en la adultez joven y ahora ya avanzados en edad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esta montañita se vaya gestando? Entonces, esto no viene solo. Esta diapositiva, esta tercera diapositiva es un llamado a la conciencia. O sea, ¿qué hago yo para que mis arterias sean viables, sanas, haya un flujo continuo o para que vayan creciendo estas montañas de grasa? Entonces, la idea es que contextualicen a este paciente que está en esta diapositiva, es un paciente tendencia a la obesidad, sobre todo a la obesidad conocida como de riesgo cardiovascular u obesidad toraco-abdominal, en donde esta grasa visceral viaja a las arterias y no solo va gestando esta montaña de grasas, sino que es la responsable de la hipertensión arterial, es responsable de que este mismo tejido adiposo genere una producción continua de elementos proinflamatorios que en hígado generan una respuesta de resistencia a la insulina. El páncreas puede producir la insulina, pero si el hígado no lo recepciona porque está lleno de grasa, ahí es donde se va gestando la resistencia a la insulina o mejor conocida por ustedes como diabetes mellitus tipo 2. Esta es la realidad de la enfermedad cardiovascular. Este es el proceso de formación de placas ateromatosas y de todo lo que se conoce como patología cardiovascular. Por eso, verlo integralmente es necesario. No podemos seguir pensando que el infarto agudo de miocardio es inherente del paciente con obesidad, del paciente hipertenso. A veces no tienen este fenotipo. A veces el paciente está delgado, no tiene mucha grasita central, pero su alimentación está cargada en químicos, en hormonas, en procesados. Entonces el golpe directo lo recibe el hígado y es él el que va haciendo manifiesto colesterol, triglicéridos altos, el que va generando modificaciones reales a nivel arterial. Pero ¿cuál es el juego de esto del colesterol y los triglicéridos? Y bueno, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Esto tiene una lógica muy sencilla. Y es aquí donde ustedes pueden tomar, si tienen en casa, un perfil lipídico y empezar a evaluar sus rangos de riesgo cardiovascular, que un muy buen estimado de riesgo son los niveles de colesterol malo y colesterol bueno. Entiéndase como colesterol bueno, como toda lipoproteína de alta densidad. ¿Qué es esto? Es una lipoproteína que tiene mínima capacidad de adherirse a las arterias y que además reduce el almacenamiento de grasa en las arterias. En otras palabras, el colesterol bueno es el que limpia las arterias y reduce la posibilidad de que la grasa se acumule en forma de montañas. Ese es el colesterol bueno.
Valores ideales. Lo ideal es tener un súper nivel de HDL, tenerlo por lo menos en 65. Algunos cardiólogos en el perfil lipídico pasan directo hacia el colesterol bueno y de acuerdo al nivel del mismo estiman el riesgo cardiovascular del paciente. Pero preocúpese si usted evalúa su perfil lipídico y el HDL se encuentra en un nivel menor de 40 miligramos por decilitro, porque aquí usted está perdiendo este factor protector que limpia sus arterias. Por el contrario, la lipoproteína de baja densidad. La lipoproteína de baja densidad es una molécula con alta capacidad de adherirse a la capa íntima de las arterias, genera modificaciones inflamatorias en las arterias y es la responsable del acúmulo de colesterol de manera permanente. Hay una asociación directa entre niveles altos de colesterol malo e hígado graso. Entonces, hablemos de cómo debe estar o en qué nivel debe estar el colesterol malo. El LDL no debe ser mayor a 100 miligramos por decilitro. Ese es el valor óptimo, menor de 100 miligramos por decilitro. La idea es que nunca supere 150, 130. Hay quienes referencian el nivel de límite alto en 130, pero para considerar cada uno de ustedes un valor óptimo en su perfil lipídico no debe superar 100. En todos los casos, y esto hablo de mi experiencia personal, del seguimiento de caso clínico que hago en los pacientes con riesgo cardiovascular, un HDL por debajo de 50 y un LDL por encima de 100, yo ya lo considero riesgo cardiovascular, porque esto es lo que determina la tendencia del paciente a obstrucción arterial. Cuando conocemos estos conceptos y ustedes ya tienen claro los niveles, pasemos a lo que se evalúa en términos generales y es el nivel de colesterol total. Antes se hacía referencia a un valor límite de colesterol de 200 miligramos por decilitro, pero resulta que actualmente, de acuerdo a los condicionantes asociados, no podemos siquiera llegar a 190. Me explico. Un paciente con hipertensión arterial, con diabetes mellitus y sobrepeso jamás debe tener el colesterol por encima de 170 miligramos por decilitro. Un paciente que realice ejercicio, que no sea hipertenso, no tenga factores condicionantes, tenga una alimentación adecuada, de pronto balanceada de vez en cuando, ahí sí podemos ser un poco más permisivos, pero lo ideal es nunca pasar de 170 miligramos por decilitro. Como sano es 199 y ya de 200 en adelante es preocupante. De 200 en adelante es preocupante, así sea un paciente sano. Debemos observar todos estos condicionantes de riesgo cardiovascular porque son los determinantes del riesgo en cerebro, en corazón, en riñón y en extremidades, además del nervio óptico. Hace poco, el doctor Carlos Eduardo Rivera, en estas referencias que se hacen con respecto al riesgo de glaucoma, uno de los factores condicionantes más importantes de ceguera en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en el Valle del Cauca, son los trastornos metabólicos. Pacientes con hipertensión, con colesterol, triglicéridos altos, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso y obesidad, tienen mucho mayor riesgo de desarrollar glaucoma que un paciente sin este tipo de condicionantes. Entonces, son muchos los factores y más bien los escenarios que se pueden vivir alrededor de este tipo de trastornos. Pero vamos más a fondo, entonces ya pasamos de arterias a moléculas y de moléculas a una de las causas más importantes que son los trastornos metabólicos de base. Y aquí estamos hablando de esteatosis hepática, o como ustedes mejor lo conocen, hígado graso. Este es uno de los trastornos de mayor trascendencia en nuestra población. Si estamos hablando que más del 52% de los colombianos adultos jóvenes tienen sobrepeso y una tendencia a la obesidad central, estamos advirtiendo que de ese 52%, ojo, para los matemáticos pueden hacer un cálculo preciso, de ese 52% de los colombianos adultos jóvenes, el 75% tiene hígado graso. Y este hígado graso, a su vez, mantiene de forma cíclica la obesidad, colesterol, triglicéridos altos, tendencia a la diabetes o resistencia a la insulina y es responsable de una sobreproducción
de un intermediario químico que se conoce como angiotensina 2. La angiotensina 2 es el mediador responsable de la hipertensión arterial. Entonces, en este órgano, en esta glándula, se concentran la mayor cantidad de factores condicionantes del riesgo cardiovascular. Entonces, hablamos de hipertensión, diabetes, dislipidemias, hablamos de arterias, qué es lo que pasa en ese fenómeno de obstrucción arterial, cuáles son las moléculas de alta adherencia arterial y de dónde es que salen estas moléculas. Entonces, de aquí es que salen estas moléculas y aquí es que hay que empezar a cuestionarnos. Y dicen, bueno, muchos pacientes todavía hacen referencia en la consulta, pero doctora, ¿yo por qué me ocupo del hígado si es que yo no me tomo ni una copa de licor? Y es el que consume crónicamente licor el que debe ocuparse del tema de hígado. Y ahí sí digo, stop. Eso era hace 10, 20 años. Hace 10, 20 años decíamos que el único que sufría de hígado era el que consumía licor de manera crónica, ¿sí? El borrachito, por decirlo de algún modo. Pero resulta que no. Actualmente se mueren más pacientes de cirrosis, cáncer hepático, por alimentación, y los que tienen un smartphone en su mano pueden observarlo, pueden mirarlo, por alimentación que por alcohol. En este momento, y búsquenlo con este nombre, hígado graso no alcohólico, así lo pueden buscar en un buscador serio como pubmed.gov. El hígado graso no alcohólico cobra más vidas que el consumidor crónico de alcohol, porque resulta que el listado de tóxicos hepáticos es bastante amplio. O sea, el licor está por allá en un rinconcito. Efectivamente, no lo consuman. O sea, no estamos diciendo, ojo, a tomar que todo el mundo le va a ir bien porque es que tomar protege. No, tomar es un factor condicionante. Tomar licor es un factor condicionante de hígado graso, de cirrosis y de cáncer hepático. Pero también el consumir carne de cerdo, carne de res, harinas refinadas, pan de ono, pan de yuca, pan blanco, todas estas harinas, azúcares refinados, carbohidratos complejos de manera excesiva, papa, yuca, plátano, todos estos con alta carga de glucosa, además de fritos, tabaco y medicamentos de abuso, porque es que a veces no es el que a usted le prescribe el médico, sino el que usted se toma todos los días por si acaso. Estos son los que están generando más peso en la patología hepática. Y espero que hayan tomado nota, por lo menos nota mental, de estos condicionantes, del cerdo, res, azúcar, harinas refinadas, alimentos procesados, tabaco y medicamentos. Medicamentos en los que usted no tiene una prescripción y abusa de los mismos. O también, desafortunadamente, y esto se lo podemos cuestionar al médico tratante, el paciente que consume pues, sus medicamentos de manera regular, ya sea por la hipertensión, por el colesterol, por la diabetes, este paciente hay que advertirle, usted debe proteger su hígado. Como usted está consumiendo este tipo de medicamentos, mucho cuidado con el cerdo, ojo con los fritos, no consuma alimentos procesados, pero resulta que el paciente se toma su antihipertensivo, se toma el de la diabetes, se toma el del colesterol, pero sigue comiendo cerdo, sigue tomando leche, sigue haciendo todo lo que hemos dicho aquí como factor condicionante de patología hepática. Entonces, esta es una realidad, por eso el primer llamado es el llamado a la conciencia, porque Hacking de Francia presenta unos recursos extraordinarios para protección de la salud, para antioxidación, elementos que son fundamentales para bajar el colesterol y los triglicéridos, para bajar de peso, para corregir cifras hipertensivas. Usted puede seguir con su tratamiento convencional, pero es un apoyo a este tipo de esquemas el trabajar en hígado. Pero el llamado a la conciencia es que aquí, si no hay un cambio, si no hay un propósito terapéutico por parte del paciente, porque muchos de los que me están escuchando hoy dicen, pero bueno, no, yo voy a que me formulen y que me digan qué comer. Pero resulta que a veces no hay conciencia de que el gran protagonista es uno mismo, es el mismo paciente. De hecho, yo siempre que me dan cabida a mis pacientes, yo les digo, mire, el mejor médico es realmente usted. El mejor médico y el que lleva a cabo este proceso curativo es usted. Simplemente los médicos somos una guía, conocemos un poco de medicamentos y podemos establecer esquemas, pero ustedes son los que realmente llevan al proceso curativo y lo hacen a través de este tipo de recursos, o sea, lo hacen a través de modificación nutricional. O sea, aquí se requiere una modificación nutricional aumentando la proporción de alimentos crudos, de frutas, de verduras, de un concepto que están manejando los nutriólogos actualmente. Nutriólogo es el médico que se especializa en nutrición
Estos están sugiriendo unos recursos que se llaman alimentos catalizadores, que me parecen geniales además, y colocan un listado de 3, o sea, es cortico para los que quieran tomar nota. Por acá yo les tengo la fotico, pero bueno, en todo caso, los alimentos catalizadores son la chía, el ajonjolí y elementos como los frutos secos que aportan ácidos grasos poliinsaturados. Estos elementos, la chía, el ajonjolí como recursos primarios y las semillas de girasol, ayudan a que se haga un efecto competitivo. Estas semillas y los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como son los que aporta el pescado y otros animales con alta afinidad a nivel arterial por este aporte de grasas, ayudan a reducir la grasa mala, o sea, la que aporta el cerdo, la res, los alimentos procesados, entre otros. Estos elementos son un elemento competitivo. Estos entran a pelear con esas grasas saturadas para sacarlas rápidamente del cuerpo. Permítame un momento, por favor. Muy bien. Después de que usted ya ha establecido esta rutina con frutas en la mañana, verduras en almuerzo y cena, alimentos catalizadores, ajonjolí, chía, semillas de girasol, frutos secos, empiece a hacerse una propuesta individual de ejercicio. Bueno, yo empiezo caminando, voy a hacer al principio 20 minuticos, después 30 minuticos, y así usted va adquiriendo una rutina, un hábito. Haga lo mínimo 3 veces a la semana. Tenga usted el propósito de ir aumentando. Usted empieza con 3, después 4, después con 5 días. El ejercicio regular, sumado a un esquema nutricional adecuado, reduce el riesgo cardiovascular en un 30%. O sea, las personas que son hipertensas, sufren de diabetes tipo 2, tienen colesterol, triglicéridos altos, pero desean cambiar de hábitos, pueden modificar su patología en un 30%, reducir el número de medicamentos y el número de complicaciones. O sea, que vale la pena este tipo de estilo de vida. El consumo de líquidos siempre ha sido una prioridad en cuanto al aumento de volumen de fibra, al barrido también de desechos tóxicos en sistema cardiovascular. Es fundamental el consumo de líquidos y también de alimentos crudos. A mí siempre me ha gustado la jugoterapia. Ustedes saben que he sido fanática de hacer sugerencias de combinaciones de fibra, de elementos de tipo nutricional que ayuden a aumentar ese elemento no digerible que se vuelve una escoba a nivel intestinal. Cuando ustedes hacen jugo de apio, jugo de manzana verde, jugo de pepino, en fin, estas combinaciones de elementos verdes aportan un 70% por cada verdura, por cada recurso crudo que usted consume, el 70% es fibra. Es un elemento que no se absorbe, que va al intestino, lo limpia y lo limpia de preservativos, de grasas, de carbohidratos y le ayuda a mantener un equilibrio saludable, no solo de absorción de nutrientes, sino que también le mantiene una menor proporción de elementos que pueden ser potencialmente causantes de infarto, de accidente cerebrovascular, entre otros elementos. Pero no es solo con que empiezo el día, qué batido me preparo, sino también qué otros recursos debo yo implementar. Y este es el recurso de la alimentación en un 70% de recurso crudo. Usted se levanta con un jugo sin endulzantes, una porción de fruta y cereales que puede ser con leche vegetal. A media mañana, una fruta, un vaso de agua. En el almuerzo, 60% del plato deben ser verduras crudas, mínimo 5 verduras crudas, o sea, usted combina tomate, cebolla, repollo, rúgula, lechuga, aguacate, zanahoria, en fin, ustedes hacen una combinación de una super ensalada y de esta super ensalada el 70% va a ser un recurso de limpieza, va a ser un recurso de barrera para la absorción de grasas saturadas, que son las que forman esas montañas que hablábamos al inicio de esta capacitación. Cuando ya hemos establecido el hábito de ejercicio, una rutina alimentaria, alimentos catalizadores, aquí sí ya Hacking se vuelve el protagonista. Aquí sí Hacking, con la propuesta de drenaje hepático Cardomarin, les dice a ustedes, existe un recurso para promover la síntesis de nuevas células hepáticas, para activar las enzimas responsables del metabolismo celular y la optimización de la función hepática. Ese es el Cardomarin. Cardo mariano estandarizado, 300 miligramos de cardo mariano por cada cápsula, con un contenido estandarizado de 240 miligramos de silimarina. Esta es la garantía que tiene el paciente, primero, de que si es un recurso estandarizado, como ustedes lo ven aquí en la etiqueta,
no se van a quedar residuos de la planta en ninguna parte de su cuerpo, porque el estandarizado le está diciendo que el principio activo con efecto terapéutico está en un 80%. Entonces, la planta no se va a quedar dando vueltas ni se va a quedar en ningún otro sitio. Además, que el efecto es mucho más contundente, porque la silimarina tiene alta concentración de los antioxidantes, que son los lignanos, y estos lignanos son los que van al hígado y le dice a la enzima glutatión peroxidasa funcione mejor, regenere la célula, genere cambios a nivel de la mitocondria, que es el órgano que promueve la energía celular, es el órgano que mantiene viva la célula, porque allí es donde se produce el ATP. El ATP, que es el adeniltrifosfato, es el que renueva la célula hepática. Y si es una célula hepática con grasa, si es una célula hepática cargada de toxinas, es ahí donde los bloqueos se mantienen y se vuelve cirrosis y se vuelve cáncer. Pero si le damos un recurso como el cardomarín, hay una renovación enzimática y una nueva supervivencia celular. Esa es la estrategia cardomarín, una estrategia de supervivencia celular de la célula hepática para disminuir los depósitos grasos, para promover una regeneración celular sostenida, para prevenir la cirrosis y prevenir el cáncer hepático. Los invito para que en www.pubmed.gov ustedes busquen acerca del cardomariano. Son extraordinarios los estudios en donde se hace referencia del uso de cardomariano en pacientes consumidores crónicos de alcohol, en pacientes con hígado graso, pacientes que se realizan quimioterapia para tratamiento de cáncer, pacientes que consumen medicamentos de manera crónica. Todos esos estudios ustedes pueden buscarlos en pubmed.gov. Allí, en este centro de búsqueda, que es del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, pueden encontrar información de todo tipo del cardomariano. ¿Cómo realizamos entonces este esquema de limpieza y protección hepática? Cardomarín, ya lo advertíamos, 80% de silimarina, lo sugiero consumir 2 cápsulas después del almuerzo en un paciente que, ojo con este listado, tenga sobrepeso o obesidad, hipertensión arterial, colesterol, triglicéridos altos, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso. En este paciente vamos a hacer un esquema de 3 meses. 3 meses de limpieza hepática, 2 cápsulas después del almuerzo. En el paciente con hígado graso, debe hacer un seguimiento de la evolución de su hígado graso con una ecografía de hígado y vía biliar. En el paciente que si es mujer, su cintura mide más de 85 y si es varón y mide más de 95, lo invito a que se haga una ecografía de hígado y vía biliar para descartar un hígado graso si es que aún no lo sabe, porque el 75% lo tiene. Entonces, es muy importante trabajar sobre esta patología, porque muchos se vuelven hipertensos por su grasa visceral, muchos se vuelven diabéticos por hígado graso. Entonces, vale la pena conocer la causa de estos problemas para tratar de corregirlos y no solo quedarnos con medicación toda la vida por esta patología, sino poder hacer algo correctivo, definitivo en este tipo de casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden ustedes, y el mensaje, esta diapositiva que va al revés, o sea, esta debía estar antes del cardomarín, porque estos son los alimentos catalizadores, frutos secos, semillas de girasol, la avena, que además la sugiero que la preparen muy sencilla, preparen 4 cucharadas de avena en hojuelas, un poquito de agua y pueden consumírselo antes de dormir, es una estrategia extraordinaria también para bajar el perfil lipídico. Y de ñapa, la avena en hojuelas tiene alto contenido de L-tianina, que aumenta el ácido gamma-aminobutírico en el cerebro e induce un sueño reparador, o sea que nos ayuda con el colesterol y también nos está generando un beneficio en el sistema nervioso. Entonces, estos alimentos catalizadores también deben ser una propuesta que usted incluya dentro de su rutina. Yo siempre la sugiero a mis pacientes, pero debe usted mirarse al espejo y decir, mire, yo prefiero en vez de un pan de ono, me como una bolsita de semillas de girasol, en vez de un tinto antes de acostarme, que muchos lo hacen, o un vaso de leche antes de acostarme, voy a consumirme las 4 cucharadas de avena en hojuelas en agua y esto va a generar una modificación en mi comportamiento metabólico. Nos pregunta la señora Luz. Doctora, ¿el cardomarín lo puede consumir una persona diabética? Sí, lo puede consumir. Ideal siempre, señora Luz, es verificar si, o descartar más bien, si esta persona con diabetes sufre de hígado graso.
Si sufre de hígado graso, señora Luz, pues es obligatorio el tratamiento de 3 meses. Si no tiene hígado graso, el Cardomarín puede consumir una cápsula todos los días a las 2 de la tarde durante un mes de manera preventiva, 1 a 2 veces al año. Pero si no tiene hígado graso, si lo tiene, son 2 cápsulas a las 2 de la tarde durante 3 meses. Muy bien, nos dice la señora Sadri, ¿la avena no engorda en la noche? La avena engorda, señora Sadri, si usted la prepara con azúcar, con leche, con clavo y canela. Pero la avena no cuela, es una fibra no digerible, rica en beta-glucanos que no se absorben. Ahí listo. Ok, gracias. Bueno, reiniciamos con la pregunta. Sarita, ¿cómo está el audio? Por favor. Muchas gracias. Bueno, de nuevo, sí, por aquí nos están confirmando que hay fluctuaciones de sonido. Quiero confirmar que nuevamente tengamos un buen audio. Muy bien. Tenemos fluctuaciones en el internet en este momento, por eso ustedes de pronto lo escuchan bajito, pero bueno, la idea es darle continuidad al concepto. Entonces, teníamos un cuestionamiento y era, bueno, ¿qué pasa con la avena en hojuela? Usted le está sugiriendo y esto como que engorda en la noche. No, por favor, tengan en cuenta que la avena en hojuela engorda siempre y cuando usted la prepare con leche, azúcar, clavo y canelas. Ahí es donde sí va a aumentarle de peso. Pero si usted prepara este cereal solo en agua, 4 cucharadas en agua antes de acostarse, no va a aumentar de peso. No va a aumentar de peso. Un momento, por favor.
Muy bien, entonces este es el ejemplo de alimentos catalizadores. Ustedes pueden tener la opción de macadamia, almendras, el maní, digamos, en este momento está como en una transición, por eso no lo puse aquí, semillas de girasol, los frutos secos dulces que pueden ser una opción en la mañana y también a la media tarde. Muy bien. Bueno, dice la señora Ángela, ¿el consumo de avena en la noche estaría permitido como cena? No, señora Ángela, lo ideal es que en la cena usted se consuma un buen plato de verdura cruda, o sea, de ensalada, y puede ser una crema de grano o una porción de proteína, sea proteína vegetal o proteína animal, cual sea su preferencia. Yo no sugiero ningún tipo de proteína animal, pero puede ser una opción si usted lo considera dentro de sus rutinas nutricionales. Doctora, ¿las 4 cucharas de avena se las puede cocinar en agua o solo disueltas en agua? La idea, señora Rocío, es que sean solo disueltas en agua. 4 cucharadas, un vasito de agua y queda así como una compotica extraordinaria para función de fibra no digerible. Pero sigamos hablando de arterias, o sea, ¿qué hago yo si mis arterias ya inician un proceso de obstrucción? ¿Y cómo lo sabe? Pues si usted es hipertenso, si usted sufre de colesterol, triglicéridos altos, si usted tiene problemas con el azúcar, si usted se mide la cintura y mide más de 85 y es mujer, 95 y es varón, si usted está por los fuera de los rangos del peso, esa es una realidad en sus arterias. Aquí necesitamos ser mucho más contundentes y la ciencia ya no lo dice. La ciencia ya nos dice, mire, ustedes tienen recursos comprobados, científicamente comprobados, para manejar este tipo de trastornos. Y uno de los más importantes recursos, permítame un momento. Uno de los recursos más extraordinarios que hasta ahora también se han estudiado son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Estos son los extraídos de los peces. No es aceite de pescado, por favor tengan en cuenta, esto ya cambió, ya el omega 3 es el nombre estándar de los ácidos grasos poliinsaturados de 2 tipos, que son el omega EPA y el omega DHA. Estos son los que se han documentado por cientos de departamentos de cardiología en el mundo, en Estados Unidos, en Canadá hay cientos de estudios que ustedes ya lo pueden buscar aquí, miren, pubmed.gov. Esta era la referencia que les hablaba, www.pubmed.gov. Ustedes buscan allí EPA y DHA y van a encontrar cientos de estudios acerca de protección arterial. Lo más importante en el tema que estamos buscando es esto, riesgo cardiovascular y uso de omega 3, la contundencia del omega 3 en este tipo de patologías. Nuestra propuesta no es cualquier omega 3, es un omega 3 o un ácido graso esencial en grado farmacéutico. Y quiero que aprendamos el concepto grado farmacéutico. Los que ya se lo saben, bueno, que esto sea un repaso. Pero grado farmacéutico es un requisito, permítame un momento, es un requisito de, digamos, los países que son primero desarrollados y que comercializan suplementos con un beneficio puntual en la salud. Grado farmacéutico es alta concentración y alta pureza. Permítame, respondo unas inquietudes. Tenemos el señor Edwin. Doctora Natalie, buenas noches. ¿Los niños pueden sufrir de hígado graso? Sí, señor Edwin. Si el niño está en sobrepeso u obesidad, tiene colesterol, triglicéridos altos, una ecografía de abdomen total nos ayudaría a descartar este tipo de diagnósticos. Nos dice, ¿y si se mezcla la avena con granola sirve para la digestión para la noche o para el desayuno? Como no me referenció su nombre, porque aquí me aparece como espectador anónimo, le respondo qué pena sin el nombre. En el desayuno es una buena combinación. En la noche hay mucho carbohidrato y no me gusta porque puede aumentar la glicemia durante la madrugada. Entonces, la avena en agua con granola en horas de la mañana es un muy buen recurso nutricional. Muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de grado farmacéutico, primer requisito, que tenga alta pureza o estándares de alta pureza. El omega 3 que viene de los peces, en este caso, son peces de mar, son peces
digamos, pequeños, porque recuerden que cuando se utilizaba el omega 3 de salmón, como era un súper pescadote, pues este pescadote se consumía también metales pesados, contaminantes del mar. Entonces, la estrategia de este SYW, que es una estrategia canadiense, porque Hacking de Francia importa este recurso terapéutico de Canadá, es coger animales pequeños, las sardinas, las anchoas, la caballa, que de hecho está recomendado por todas las autoridades de salud como de menos impregnación de metales pesados, mayor carga de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga y de gran impacto cardiovascular, de gran beneficio cardiovascular. Estos 3 peces son de donde se extrae este elemento. Estos elementos vienen en todo caso con cierta impregnación de contaminantes, entonces de alta pureza es que tiene que ser libre de todos los metales pesados, entonces mercurio, asbesto, plomo, todos están libres estos ácidos grasos, y que además tenga 2 requisitos de pureza, y es libre de acetona y libre de ésteres de etilo. Esto ustedes lo pueden buscar. Mire, cuando el omega 3 está en su procesamiento en el laboratorio, para aislar el aceite o el EPA o el DHA, utilizan acetona y alcohol, ésteres de etilo. Por eso, cuando ya lo van a envasar, un estándar de alta pureza es que antes de envasarlo, le quiten el DHA, perdón, le quiten el acetona, le quiten el éster de etilo, que son los contaminantes y además tóxicos de los omega 3 convencionales. Entonces, eso es alta pureza. Permítame un momento, por favor. Muy bien, entonces eso es alta pureza. Metales pesados, libre de acetona, libre de ésteres de etilo. Por otra parte, concentración. No nos interesa simplemente tener 1000 miligramos de omega 3. Ustedes en una etiqueta deben verificar qué tanto tiene de EPA y qué tanto tiene de DHA, porque de eso es que hablan los estudios. Los estudios hablan es de EPA, hablan de DHA, como reductores del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando ustedes vean la etiqueta, tienen que ver EPA, ¿cuánto tiene? 400 miligramos, y DHA, 200 miligramos. Esto es lo que hace que este ácido graso o este omega 3 grado farmacéutico sea atractivo para los especialistas. Este tipo de recurso lo están formulando neumólogos, lo formulan cardiólogos, médicos internistas, lo formulan oftalmólogos, todos los que desean una suplementación, pero una suplementación especializada, una suplementación de alta pureza y de alta concentración. El SYW para protección arterial requiere una dosis importante, de más de 800 miligramos de EPA. Por eso sugerimos 2 cápsulas de SYW al día. Puede ser 2 cápsulas con el desayuno o una cápsula con el desayuno y una cápsula con la cena. Este es nuestro recurso para trabajar en este cuadro que además suma todos los riesgos cardiovasculares. Esta proyección, esta arteria, es lo que ustedes deben imaginarse cuando oyen hablar de accidente cerebrovascular, cuando oyen hablar de glaucoma, de insuficiencia renal y también de infarto agudo de miocardio. Recuerden ustedes el SYW, una perla con el desayuno, una perla con la cena, o pueden consumir las 2 perlas en el desayuno. Muy bien, el señor Eduardo nos dice, ¿de manera preventiva se puede consumir el cardomarín? Sí, señor Eduardo, o sea, de manera preventiva, uno dice, preventivo, ¿quién lo haría realmente? El paciente vegano, el que hace ejercicio, que nunca consume carnes, nunca consume procesados, realiza ejercicio todos los días, ese lo haría de manera preventiva, señor Eduardo. Pero realmente todos necesitamos trabajar en hígado, porque o consumimos medicamentos, o pecamos con las harinas, o pecamos con las grasas, o con los azúcares. Así usted no tenga hígado graso, usted está en riesgo, porque no se alimenta bien. Entonces ya no sería preventivo, sino correctivo. Y ahí usted tendría que hacer 2 cápsulas a las 2 de la tarde durante un mes, 2 veces al año. Usted dice, yo no tengo ninguna enfermedad, yo no tengo hígado graso, pero como que por ahí estoy pecando en algunas cosas, eso ya sería correctivo teniendo en cuenta los factores condicionantes.
Nos dice la señora Ángela, ¿el consumir este omega en cápsulas sustituye lo que no se consume en la dieta regular? No, los suplementos dietarios no sustituyen una dieta adecuada, pero en el caso que usted me está preguntando, si usted no consume pescado, ¿le puede, digamos, sustituir los beneficios? Pues en este caso sí, porque realmente, señora Ángela, altas concentraciones de EPA y DHA, o sea, ácidos grasos de cadena larga, solo lo aportan los animales y este tipo de animales. El salmón es uno de los más importantes, lástima su tamaño y pues la impregnación de metales, pero las sardinas, las anchoas, la caballa, son las que más están aportando EPA y DHA, y en proporción los canadienses hablan de que cada perla aporta el EPA y DHA, ojo, el EPA y el DHA de 24 salmones. O sea que la proporción es bastante importante en cuanto a nutrición y protección cardiovascular. Bueno, nos dice el señor Luis, ¿el SYW tiene alguna contraindicación para pacientes con antirretrovirales? Buenas noches. No tiene ninguna contraindicación. No es un estimulante directo de los linfocitos TCD4, porque esa sería la contraindicación. Hace poco me preguntaron hicieron esta misma pregunta con respecto al colostrum. No, tampoco está contraindicado porque el enfoque del antirretroviral es en los linfocitos TCD4. En este caso, no. El estímulo inmunológico que hace este SYW es general, es en interleuquina 6, interferón gamma, que nada tiene que ver con los antirretrovirales. Puede consumirlo con toda seguridad, y las contraindicaciones pues son las que siempre se advierten: lactancia, embarazo, pero eso es por el INVIMA, porque realmente una embarazada podría tomarlo con toda tranquilidad y con gran beneficio en el sistema nervioso del bebé, y por supuesto la dama en lactancia sería genial para mejorar la condición nutricional de la leche materna, pero tenemos que ceñirnos a lo que dice la ley, y solo advierte embarazo y lactancia. Y tener en cuenta este tipo de recursos, SYW, 7 días antes de una cirugía, suspenderlo. Se pueden tener molestias o repetir esta misma conferencia, se pueden tener, memorias, qué pena. Pueden tener memorias o repetir esta misma conferencia o grabarla, es muy importante, y yo estoy desde el celular y no me queda fácil tomar nota. Sí, señor Eduardo, nosotros frecuentemente, pues casi todas, yo diría todas las conferencias quedan grabadas en la página de Hacking de Francia, que es www.hackingdefrancia.com. Una semana después de haber presentado esta conferencia, ellas quedan colgadas en nuestra página, ahí lo puede consultar. Bueno, muy bien, la doctora Diana Botero nos dice, ¿podría sustituir el genfibrosilo para hipertrigliceridemia por SYW hasta el control de la hipertrigliceridemia, o por cuánto tiempo? Doctora Diana, yo no lo sustituiría, pero sí sería una muy buena estrategia, y teniendo en cuenta que la hipertrigliceridemia no familiar tiene que ver con hígado graso, podemos hacer un tratamiento inicial complementario con el genfibrosilo o el ciprofibrato. Podemos tener cardomarín con SYW. Ese sería un extraordinario esquema complementario. Observar cómo evoluciona el paciente, porque desafortunadamente, doctora, usted sabe que los pacientes con hipertrigliceridemia no nos llegan con 200 ni 300, sino que 600, 800 o hasta más. Entonces son unos triglicéridos demasiado difíciles de bajar, generalmente con este antecedente de hígado graso, y esta competencia que hace el SYW con las grasas saturadas, con el fenómeno de depósito calórico, sobre todo de triglicéridos a nivel hepático, pues es extraordinaria. Eso es un esquema genial, el cardomarín y el SYW. Y doctora, allí en esta referencia que les dejo, www.pubmed.gov, puede encontrar un argumento extraordinario en dislipidemias mixtas o también hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, con esta concentración de 400 de EPA y 200 de DHA. La señora María González nos dice, doctora Natalie, muchísimas gracias, doctora Diana, usted por su participación. La señora María González nos dice, doctora Natalie, buenas noches, ¿desde qué edad lo pueden consumir los niños? Pues mire, los pediatras, señora María, lo están prescribiendo desde el año de edad. Como los chiquitos no degluten cápsula, la advertencia del pediatra es con una agujita que usted va a utilizar exclusivo para abrir la perla, porque va a ser estéril esta agujita y la va a guardar con este SYW, pincha la perlita y la mezcla en jugo. Puede ser una cucharadita de jugo o de miel y se puede suministrar diariamente. Se hace un esquema por 2 meses en el niño. Las principales indicaciones en pediatría son alergias,
inmunosupresión. En pacientes que tienen patología crónica respiratoria como hiperreactividad bronquial y asma, son las indicaciones más frecuentes para los chiquitines y por supuesto también para temas metabólicos. Pero en niños que aún no degluten cápsulas, debe pincharse la perlita, mezclarla en jugo en miel y suministrársela diariamente. Ya en los chiquitines de 5 o 6 años, más grandecitos que degluten cápsulas, una cápsula diaria por el tiempo que estime necesario, ya sea el médico tratante o como esquema preventivo o nutricional. Bueno, por acá nos dice, perdón, la señora Carmenza nos dice, para los huesos y para fortalecer los bronquios también sirve. Bueno, no hay un enfoque puntual en los huesos, no, los ácidos grasos poliinsaturados son más vasculares, son más inmunológicos, de cerebro, ahí es donde hay mayor cantidad de este tipo de grasitas y es donde entramos a hacer una suplementación específica en esas áreas. En los bronquios sí, sobre todo en EPOC del adulto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y asma en los chiquiticos, hay mucho documento acerca de los efectos terapéuticos del EPA y el DHA. Entonces, señora Carmenza, huesos no, pero en el bronquio sí. Muy bien. Ahora hablemos de otro recurso, también de protección arterial general, que son los flavonoides. Los flavonoides que presenta Hacking de Francia son los extraídos de frutos rojos, de la granada, de la uva, de la frambuesa, del licopeno, o sea, del tomate rojo, que aporta estos recursos que además son extraordinarios para protección arterial, para reducir la posibilidad de que el endotelio, que es la capa íntima de las arterias, se lesione y generar unas modificaciones en la cantidad de radicales libres que en este efecto se vuelven cardioprotectores, porque resulta que estos flavonoides son geniales antioxidantes, o sea, nos ayudan a sacar los radicales libres de las arterias y de todo nuestro cuerpo. Tienen potencial antiviral, potencial antibacteriano, y con esto son además reguladores de la carga genética, reguladores de la expresión genética de las células. Es aquí donde los flavonoides son un recurso de protección general orgánica. Estos sí, que uno puede decir, son muy plurales, son alimentos, y así está registrado este recurso Proxaquin como un superalimento para protección arterial, para protección inmunológica, para protección de la piel, entre otros órganos. Muy bien, la señora Gladys Gloria nos dice, si ya ha pasado un incidente de trombosis, ¿se puede trabajar y cómo sería? El trombosis no está contraindicado. Él está, digamos, este tipo de recursos podría estar parcialmente contraindicado y ahí es donde el médico entra a prescribirlo, sería lo ideal, en pacientes que están anticoagulados. Si el paciente está anticoagulado, ahí sí no podría consumirlo. Entonces, esa es la advertencia. En pacientes con trombosis, lo ideal es que el médico que trata a este paciente sea el que supervise la prescripción, así sea de un nutriente. Es muy importante tenerlo en cuenta, señora Gloria. Bueno, nos dice la señora Adriana. Buenas noches, doctora Natalie. ¿Cuál es la forma correcta de consumir el SYW? ¿Es cierto que no se debe tomar con agua? Bueno, esto está muy debatido, señora Adriana. Esto ya se sabe que, digamos, la absorción del SYW es en el duodeno, donde se desprende el principio activo, es en más del 70% es en el duodeno. Aquí no tiene implícito si usted se lo toma con agua, con alimentos, realmente no. La idea es que sí tenga el estómago lleno, puede ser después del desayuno, puede ser después de la cena, porque así se homogeniza con los alimentos ya en esta parte intestinal y puede haber una mayor dinámica de absorción. Pero agua o no, así está muy bien, no hay, ya eso no está comprobado, no hay evidencia acerca de esto. Muy bien, estos flavonoides, como les digo, extraídos de los frutos rojos, son súper protectores. Lo presentamos en un alimento líquido, en un jugo concentrado. Las concentraciones de los antioxidantes se miden en niveles ORAC. Niveles ORAC son los niveles que tiene un elemento de captar radicales libres. Entonces, este recurso, el Proxaquin, tiene por cada 30 centímetros 5.000 niveles ORAC. Estos 5.000 niveles ORAC son los que precisamente dan la garantía de efecto terapéutico. El Proxaquin tiene una única advertencia y es el paciente con diabetes. No recomendamos porque estos frutos rojos son ricos en fructosa
Y los pacientes con diabetes pues son inestables en el manejo de su glucosa, la fructosa podría entrar a generar, digamos, ascensos o fluctuaciones en el azúcar, entonces la idea es que el paciente con diabetes no lo consuma. Una copa después del desayuno. Bueno. Muy bien. Sí, señora Sadri, es delicioso, es muy dulcecito, pero no es que tenga glucosa química o no tiene endulzantes, no, sino que es precisamente el concentrado de fructosa de estos recursos terapéuticos. Muy bien. Le voy a dar unos tipsitos, sobre todo a los que estén interesados de corregir el fenómeno de obesidad central o de grasa toracoabdominal. Esta es una situación o una condición en donde usted no solo lo va a bajar por tema estético, usted no solo va a controlar ese peso o estas medidas porque no se vea bien, sino porque es precisamente esta grasa la que le está generando el problema al hígado, a las arterias, le genera el ascenso en las cifras tensionales. Entonces, vale la pena que usted tenga un propósito en corregir esta grasa visceral, en prevenir el hígado graso, y por supuesto esto es con lo anterior, con que usted se alimente muy bien, con que usted establezca una rutina de ejercicio, y tenemos un recurso, una propuesta extraordinaria para grasa localizada, y es la L-carnitina. Este es un estudio interesantísimo, es un estudio que todavía hay publicaciones de actualización acerca del efecto de la L-carnitina en obesidad, en diabetes y también en fenómenos en donde hay mayor tendencia al riesgo cardiovascular. ¿Qué se encontró? Los efectos de la L-carnitina están puntualmente enfocados en reducir la formación de lípidos, reducir los triglicéridos y las proteínas, específicamente las lipoproteínas circulantes. La L-carnitina optimiza la producción de lectina, que es la hormona que produce el tejido graso para controlar el apetito. Esto ayuda a su vez a mejorar la condición metabólica y también la forma como el hígado, la grasa y el músculo reciben la insulina. Es una estrategia extraordinaria para ayudar a reducir grasa localizada a la vez que se hace control metabólico. Importantísimo también, el recurso que presentamos no solo tiene L-carnitina, sino que tiene cromo. El cromo es un mineral fundamental para la función del páncreas. El cromo está documentado como un suplemento básico en el paciente con diabetes tipo 2 o el paciente que se encuentra en riesgo, paciente con obesidad toracoabdominal, paciente con resistencia a la insulina. El cromo no solo ayuda a que el hígado y los otros órganos capten la insulina, sino que también se procesen de manera adecuada los carbohidratos. Esta es nuestra propuesta para reducción de peso, para reducción de grasa localizada, para control de metabolismo, es la L-carnitina asociado al complejo B, al cromo, y uno de los recursos del complejo B, que es el ácido nicotínico, que ayuda a disminuir la absorción de grasas gracias a un estímulo enzimático a nivel hepático. Los que quieran consumir L-carnitina para reducir el peso necesariamente deben tener una rutina de ejercicio. La L-carnitina exige que usted mínimo haga 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. Por eso se sugiere el Redustick, una dosis de 10 centímetros cúbicos mezclados en medio vaso de agua 30 minutos antes del ejercicio. Este es un requisito fundamental. Los pacientes que quieren realizar un control metabólico profundo, que han ejecutado cambios en su nutrición, que empiezan la rutina de ejercicio, este puede ser un extraordinario complemento, pero sin ejercicio no es un recurso adecuado. Recuerden ustedes, 10 centímetros cúbicos mezclados en medio vaso de agua 30 minutos antes del ejercicio. El esquema se puede llevar a cabo durante 8 a 12 semanas. Nos dice la doctora Diana, doctora Natalie, ¿por cuánto tiempo como prevención se tomaría el Proxaquin? Es un esquema extraordinario, doctora, y como preventivo puede ser en temas de piel, cardiovascular,
en trastornos circulatorios, como lo que hemos planteado la noche de hoy, un esquema preventivo puede ser de 8 semanas. Hay pacientes que están haciendo el SYW, entonces ahí sí se acortan las semanas, SYW y Proxaquin puede llevarse a cabo durante 4 semanas. Pero si es preventivo, como un supernutriente, como se hace por las comunidades europeas o canadienses que ya toman como rutina antioxidantes 1 o 2 veces al año, puede hacerse por 4 semanas. La señora Laura nos dice, ¿la L-carnitina pueden tomarla niños? Niños mayores de 14 años, señora Laura. 14 años es la indicación en todos los estudios de L-carnitina. La señora Rocío nos dice, doctora, ¿en hipoglicemia el Relustic me afectaría? No, por el contrario, el cromo es un nutriente, como ya lo advertía, es el factor de tolerancia a la glucosa, puede generarle beneficios. Lo que sí le sugiero, señora Rocío, es una dosis regular, o sea, una dosis más bien media-baja, 5 centímetros, que corresponderían a 1000 miligramos de L-carnitina, media hora antes del ejercicio. Obsérvelo siempre con el estómago lleno. Hay personas que se van hacer ejercicio en ayunas, por favor nunca hagan esto, ustedes tienen que hacer ejercicio bien alimentados, no es que se van a ir llenos, pero sí se consumen el alimento, 30 minutos antes del ejercicio se consume la L-carnitina mezclada en jugo y van a tener muchísimo mejor tolerancia y respuesta terapéutica. Este Relustic, les advierto, es un esquema que siempre debe estar acompañado de una rutina alimentaria, de ejercicio y estos que se comportan como extraordinarios catalizadores de la grasa acumulada. Para finalizar, quise dejar una parte en riesgo cardiovascular a los caballeros. Es un cuestionamiento frecuente el tema de disfunciones sexuales, específicamente disfunción eréctil, y mucho de esto tiene que ver con riesgo cardiovascular. Las disfunciones sexuales tipo disfunción eréctil se observa con mayor frecuencia en el paciente con colesterol, triglicéridos altos, con hipertensión arterial, con cirugía de próstata, con diabetes mellitus, y es porque se genera de base un trastorno circulatorio o una alteración a nivel de nervios periféricos. Entonces, no es simplemente que si usted tiene una disfunción sexual, se tome una pastilla antes de la relación, le genere una vasodilatación, una erección transitoria y listo. Usted debe pensar más allá. Miren, cuando tiene de base el paciente hipertensión, diabetes y dislipidemias y viene con disfunción eréctil, si usted corrige las anteriores, si usted trata las anteriores, puede mejorar mucho sus características, su respuesta sexual, su desempeño sexual. Entonces es muy importante tener en cuenta que no es solo una pasta antes de la relación, sino cómo mejoro mi condición circulatoria, mi condición metabólica para optimizar mi respuesta sexual. Nos dice el señor Gustavo, doctora, una persona tomando Relustic y L-carnitina en cápsula, ¿qué efectos secundarios puede tener? No haría ese tipo de sugerencia, señor Gustavo. La idea es solo o la L-carnitina en perlas, porque es un elemento liposoluble, o sea, debe ser en perlas o líquido, o el Relustic, no hacer combinaciones para poder evaluar el efecto terapéutico y no tener sumatoria de eventos que no sabríamos qué es lo que está consumiendo en el otro recurso. Entonces, si va a hacer con el Relustic, solo Relustic y observamos la respuesta. El señor Luis nos dice, doctora, soy de la farmacia Salud Semillas, el Appetit Control ayuda a bajar de peso, ¿se completa con algo más? En caso tal que no consuma el Relustic, así efectivamente, señor Luis, puede hacer un esquema de consumir uno para regular el metabolismo intermediario, que podría ser el Cardomarin. El Cardomarin va a ayudar con los depósitos también de grasa central, va a ayudar con la grasa visceral, 2 cápsulas a las 2 de la tarde, después del, a las 2 de la tarde, hacer un esquema de 4 a 8 semanas, y el Appetit Control pues nos va a ayudar a ser mucho más selectivos con el alimento y por supuesto con la respuesta a cada uno de estos esquemas, a que usted se adhiera a un esquema nutricional adecuado, frutos secos, fruta en la mañana, verduras crudas. Esa es la estrategia también del Appetit Control. Entonces, en nuestros caballeros, tengan en cuenta que la erección tiene que ver con la edad. Las afecciones de disfunciones sexuales, no solo la disfunción eréctil, también está ya la eyaculación precoz, la eyaculación retrógrada. Y miren esta totalización de las causas de disfunción eréctil. Un 20% tiene que ver con algo psicodinámico, emocional, experiencias previas, pero miren un 80%, un 40% de ese 80% tiene que ver con enfermedades cardiovasculares, 30% con diabetes,
15% con medicamentos antihipertensivos, medicamentos antidepresivos, en fin, hay una lista grande de los que tienen que ver con disfunciones sexuales. Muy importante también el problemas neurológicos, aquí hablan de Parkinson, distrofias musculares, en fin. Entonces, este tema de la sexualidad masculina y de la erección puntualmente es muy complejo. No reduzcan los tratamientos simplemente a una pastilla antes de. Se requieren esquemas. Miren, hemos establecido esquemas para próstata con el Palmetto Suis, SYW como una estrategia de base para optimizar la circulación. Y el último recurso, que es el Baón Vital, que es un suplemento extraordinario. Pero siempre pensamos en cómo funciona la próstata, por eso el Sao Palmetto, en cómo funcionan y además qué tan bien se está dando el riego sanguíneo hacia la zona genital, por eso el SYW. Y por último, pensamos en cómo está la dinámica del placer, cómo está la respuesta eréctil mediada por hormonas. Necesariamente tenemos que pensar en circulación, pero también en cómo están funcionando los testículos y qué tanta testosterona tiene el paciente para, de alguna forma, evaluar la respuesta eréctil o el desempeño sexual. Aquí tenemos que evaluar que la parte psicodinámica debe estar muy bien, o sea, la acetilcolina, la dopamina tienen que ver con placer, tienen que ver con excitación, tienen que ver con experiencias previas, pero la testosterona es la gran gobernadora. Y eso es a lo que nos enfocamos en el suplemento Baón Vital, en aumentar la testosterona. Aquí no estamos hablando de vasodilatadores, no estamos hablando de recursos que simplemente hagan un llenado de los cuerpos cavernosos, se dé la erección y se fue. No, aquí tenemos dos aminoácidos que son la L-arginina y el L-aspartato, que individual trabajan como vasodilatadores, pero cuando están en una fórmula en conjunto, son el nutriente específico para los testículos. Miren este estudio. Aquí hay un estudio que habla de un suplemento con picnogenol, que es un tipo de antioxidante. Nosotros lo tenemos del jugo concentrado de arándano, los flavonoides, y tenemos la L-arginina. Asociando este picnogenol y L-arginina, se observó una respuesta positiva en disfunción eréctil moderada. Por acá hay otro estudio muy interesante en la cantidad del esperma y también en la movilidad y como las características del espermatozoide y sobre todo en casos de infertilidad. ¿Qué se observó en suplementación? Combinaciones de L-arginina, L-citrulina y picnogenol como recurso antioxidante. Entonces, con el beneficio, efectivamente, se observó beneficio en la calidad y en la cantidad de la producción espermática como respuesta al incremento de la testosterona. Esta combinación es estratégica para el varón, es un nutriente, no es una pastilla antes de la relación sexual, es un nutriente para que el varón lo consuma en la mañana, en el desayuno, haga un nuevo esquema en la noche, o sea, 2 tabletas al día. Yo he realizado esquemas en caballeros, como les advertía, el Palmetto Suis para el varón es extraordinario, el Sao Palmetto estandarizado con 2% de beta-citosterol. Tenemos el SYW para optimizar la circulación y el Baón Vital como un suplemento para aumentar la testosterona. Seguimientos de caso, solo que eso se los publico porque no les he hecho firmar a los pacientes poder publicar sus historias clínicas, pero tengo pacientes que han aumentado testosteronas, pacientes jóvenes de 35 años, con testosteronas de 8, 9, como unos niños, y llegamos a subirla a 14, 18, 21. Esa es una respuesta que no solo se observa en el examen, sino también en su función sexual, en su actividad física, porque la testosterona tiene que ver con bienestar, tiene que ver con rendimiento físico y, por supuesto, con la plenitud sexual. Entonces, este tipo de suplementos están lejos de ser un sildenafil, un tadalafilo, es un suplemento que el paciente debe darle continuidad por lo menos durante 2 a 3 meses. Pero si tiene el paciente hipertensión, obesidad, colesterol, triglicéridos altos o diabetes mellitus, debe estar asociado al Sao Palmetto, que es el Palmetto Suis que hemos propuesto como estandarizado, Hacking de Francia, el SYW como protección cardiovascular y este Baón Vital como soporte hormonal. Hasta aquí las propuestas que les traía la noche de hoy. Esta es la pluralidad del concepto de enfermedad cardiovascular. Es un concepto que tiene que ver con la conciencia de cada uno, de la forma como nos alimentamos, del ejercicio que realizamos, por supuesto ya de enfermedades que tal vez vienen condicionadas genéticamente, pero la herencia no sentencia, depende de cada uno, de qué tanto terreno vamos abonando para el infarto, para el accidente cerebrovascular o para la insuficiencia renal crónica.
Espero que hayan quedado resueltas las inquietudes con respecto a estos temas de protección arterial, nuestras propuestas extraordinarias para regulación metabólica, el Cardomarín para hígado, el Relustic para bajar de peso, el SYW como protector arterial para bajar colesterol, triglicéridos altos, para proteger nuestras arterias y yo diría hacer un mecanismo de antioxidación en todo nuestro cuerpo, el Proxaquin, y para los varones sí no quise irme sin darles un tipcito, esta estrategia Babón Vital como nutriente de respuesta hormonal. Muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Vamos a hacer unas rifas. Quiero que se queden con nosotros para hacer unas rifitas. A la doctora Diana, y si tenemos otros médicos acompañándonos, los invito para la charla del 26 a las 8 en punto de la noche, el 26 de junio, vamos a estar hablando del protocolo de pre y posquirúrgico para los que estén interesados. Es un enlace solo para profesionales médicos o profesionales de la salud. Muy bien, por acá tenemos una inquietud. Muy amable señora Sadri, muchísimas gracias por sus comentarios, bendiciones. Vamos a hacer las preguntas, permítame un momento por favor. Nos dice la señora Luz Dari, doctora, ¿el cardomariano se puede recomendar a una persona hipertensa? Miren, es importante esta pregunta. Muy amable, doctora Diana, por el acompañamiento. La espero, doctora Diana, el 26 de junio hablando de pre y posquirúrgico. Muy bien. Permítame un momento, por favor. Por acá había una inquietud acerca del cardomariano en hipertensión. Pues miren, una de las advertencias que tiene la caja del cardomariano y de todos los cardomarianos que estén registrados como fitoterapéuticos es que el hipertenso no puede consumirlo. Esta advertencia no es por el cardomariano, porque le haga daño al hipertenso, sino porque el hipertenso generalmente tiene o ácido acetil salicílico como estrategia antiagregante plaquetario o tiene otros elementos que tienen que ver con la coagulación. Es ahí donde no se puede consumir el cardomarín, cuando el paciente está con un esquema anticoagulante, porque el paciente con anticoagulante no puede consumir nada verde. Entonces ahí entra a hacer esta especificación. Pero en todo caso, cuando ustedes tengan como su paciente hipertenso, ustedes pregúntenle, si ustedes ven que es un paciente ya adulto, mire, ¿usted quiere consumir el cardomariano? ¿Es hipertenso? Sí. ¿Está bien controlado? Sí. ¿Consume anticoagulantes? No. Ahí sí puede consumirlo. ¿El paciente hipertenso consume anticoagulantes? No lo puede consumir. Muy bien. Nos dice el doctor Eduardo, doctora, si tengo dudas adicionales, ¿dónde la puede contactar? Bueno, dudas médicas, definitivamente tenemos nuestra página, tenemos la página con un portal de preguntas, ahí le podemos ampliar información. También en Facebook, como Hacking de Francia, cuando se encuentran en Facebook, ahí también podemos resolver inquietudes. Bueno, nos dice, doctora Natalia, ¿una mujer lactante puede tomar Proxaquin y qué cantidad como para reemplazar medicamentos del post? Excelente, señora María. De hecho, lo estoy medicando también en embarazo. Puede consumirlo por ser un alimento, puede consumirlo sin problema. 30 centímetros cúbicos después del desayuno. Muy bien, la señora Yasmín nos dice, ¿los dolores de cabeza pueden estar asociados a mala circulación? En ocasiones, señora Yasmín, hay muchas causas, 70% son por tensión cervical, otro porcentaje puede ser de tipo migrañoso, por respuesta arterial anormal. En todo caso, sí, puede ser, pero no sería una causa exclusiva. Bueno, entonces, primera pregunta, y recuerden ustedes que pueden enviarlo por el chat de preguntas y respuestas, por favor, porque yo veo los primeros que responden, ¿sí? Yo tengo aquí abierto el chat de general y también el de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el porcentaje de silimarina del cardomarín de Hacking de Francia? 80%, el señor Oscar Ramírez. ¿En qué ciudad nos está escribiendo, señor Oscar? ¿De qué ciudad? Y el obsequio es un cardomarín. Cúcuta, muy bien, muchísimas gracias. Por allá tenemos muchos afectos en Cúcuta, Bucaramanga. Bueno, 80% señor Oscar Ramírez en Cúcuta. Bueno, vamos a obsequiar un Relustic. ¿Qué concentración hablamos de L-carnitina en el Relustic? Dijimos que era la más concentrada del mercado. 3.000 miligramos, muy bien. A ver, pero el espectador anónimo, por favor, nos manda el nombre.
Que contestó, por favor, y la ciudad, el nombre y la ciudad. No, pero es que aquí aparece como espectador anónimo, el que contestó primero. Pero ¿por qué no me aparece como espectador anónimo? El espectador anónimo aparece como espectador anónimo y es el... ¿Ya cambió la configuración? Porque me está escribiendo por acá. Entonces, el espectador anónimo es la señora María Camila de Ibagué. Muy bien, el chat de preguntas y respuestas fue el primero que contestó. 3.000 miligramos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, la señora María Camila, el apellido, por favor, de la ciudad de Ibagué. Ibagué. Muchísimas gracias. Bueno, y una última pregunta. Muy bien. La última pregunta, el Bauquital. ¿Cuál es el efecto de la sinergia de la L-arginina y el L-aspartato? ¿Cuál es el efecto de la L-arginina y el L-aspartato? Aumento de la testosterona, muy bien. Realmente aumenta la testosterona aumentando la espermatogénesis testicular. Muy bien, señora Rocío Meneses, ¿de dónde nos está escribiendo la señora Rocío? De Pasto. Muy bien, señora Rocío. Entonces, un Baon Vital. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por la fidelidad a este tipo de procesos de educación en salud. Espero que sea a ustedes un recurso de argumentación para sus clientes en las farmacias, en las tiendas naturistas y ustedes también como pacientes que tengan una linda experiencia con Hacking de Francia. La señora, perdón, sí, no nos escribió el apellido de la señora María Camila. Por favor, nos regala el apellido. Muy amable, señora Carmenza, por sus comentarios. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Sarita, muchísimas gracias por el acompañamiento, por la supervisión. Muy amable, señora Yasmín, por sus comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Diana. Por favor, es tan amable el apellido de la señora María Camila de Ibagué que ganó, por favor. Tenemos que tener todos los daticos. Muchas gracias, señora Paola. Bueno. Nos quedamos sin el datico, no vamos a poderle hacer llegar el obsequio a esta paciente, a esta asistente. Sin el apellido no podemos tener un control de las rifas. Ok, María Camila González. Ok, aquí ya lo estoy viendo, ¿cierto? María Camila González. María Camila González de Ibagué. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, una feliz noche y 1000 bendiciones. Gracias.